Hay muchas maneras de morir trágicamente, pero ¿te imaginas morir siendo arrojado a un volcán? Bienvenido a Café y Filosofía, yo soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, historia de la filosofía y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. El pensador que vamos a conocer el día de hoy tuvo la osadía de ser el primero de los filósofos en querer dar respuesta a las poderosas y complicadas aporías de los eleatas. Y antes de decirte quién es, vamos a platicar un poco acerca de qué es una aporía, porque el término no siempre es muy familiar. Si te vas a un diccionario, la aporía es definida como una incapacidad o imposibilidad de resolver un problema si se comienza a partir de ciertas premisas. Tal vez estamos más familiarizados con su sinónimo, la paradoja. En conclusión, una aporía es un razonamiento que no tiene salida. Ahora que te definí qué es aporía, si quieres brincar los ejemplos y pasar directamente al filósofo de hoy, en la descripción se encuentra dividido los capítulos para que lo puedas hacer. Ok, Oscar, pues ahora en cristiano. Y pues sí, literalmente vamos a comenzar con un ejemplo cristiano para que lo podamos entender. La primera muestra de aporía que te voy a enseñar es bastante sencilla y para eso voy a tomar una Biblia. Para ponernos en contexto, en este pasaje estaban poniendo en duda la autoridad de Jesús y Jesús les lanzó una aporía porque le querían poner una trampa para poderlo condenar. Dice así: llegó al templo y mientras enseñaba se acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo que le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús le respondió: también yo les voy a preguntar una cosa. Si me contestan a ella, yo les diré a mi vez con qué autoridad hago esto. Y aquí viene la aporía. ¿De dónde provenía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Sabían que tenían una complicación para responderlo. Dice así: ellos discurrían entre sí. Si decimos que es del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que es de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Así que respondieron a Jesús: no sabemos. Él les replicó entonces: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Segundo ejemplo de aporía. La famosa paradoja del problema del mal, también conocida como la paradoja de Epicuro, aunque algunos creen que no la realizó él, pero se la atribuyen, que comienza con las siguientes premisas: Dios es omnipotente y bueno. La respuesta ateísta sería que sí. Y lanzan la siguiente pregunta: ¿existe el mal? Por lo que podemos observar, sí. Y a continuación viene la paradoja. Si Dios es omnipotente y existe el mal, entonces no es bueno, porque pudiendo evitarlo, no lo hace. En cambio, si Dios es bueno y existe el mal, entonces no es omnipotente, porque queriendo evitarlo, no puede. Y con esta aporía nos quedamos encerrados en algo en donde no podríamos encontrar una respuesta aparentemente. Aunque, como un pequeño spoiler, esta paradoja sí tiene respuesta, solamente que aquí no la vamos a tratar. Si quieres conocer la respuesta, puedes hacer un video, déjamelo en los comentarios. Otro tipo de paradoja la encontramos también en la mayéutica socrática, en donde Sócrates buscaba envolver a sus contrincantes en una serie de preguntas que ya no tenían salida, para que ellos concluyeran que la opinión que tenían antes de estos cuestionamientos no era correcta. Para muestra de esto veremos un pedacito del diálogo de Hipias, escrito por Platón, en donde tratan el tema de la belleza. Dice así: lo bello, por consiguiente, ¿es alguna cosa en sí? Seguramente. Dime ahora qué es lo bello. Brinco algunas líneas. Ya te entiendo. Voy a satisfacer tan cumplidamente a tu pregunta que no tendrá ya más que preguntar. En una palabra, Sócrates, puesto que es preciso decirte la verdad, lo bello es una joven hermosa. Por el cielo, Hipias, tu respuesta es maravillosa e incomparable. Si yo fuese con esa definición a mi hombre, ¿crees que la satisfaría cumplidamente y que no tendría nada que responder? Brinco nuevamente unas líneas. ¿Una hermosa yegua no es también una cosa bella? El oráculo mismo de Apolo lo reconoce esta cualidad. ¿Qué responderemos a esto, Hipias? ¿Será preciso confesar que una hermosa jaca es una cosa bella? Ni cómo podríamos sostener que lo que es bello no es bello. ¿No diremos que una hermosa lira es alguna cosa bella? Habrá que convenir en ello, Hipias. A todo esto, Hipias iba afirmando que sí. Brinco nuevamente líneas. Si se comparan los jóvenes con las diosas, ¿no se verá de ellas lo que se decía de la marmita comparada con una mujer hermosa? La más bella de todas las jóvenes no sería fea respecto a una diosa. Este mismo Heráclito que acabas de citar, ¿no dice también que el más sabio, el más bello, el más perfecto de los hombres no es más que un mono cotejado con un dios? Y por fin termina concluyendo Hipias después de un cansado debate. Es preciso confesarle que la belleza humana no es nada en comparación con la belleza divina. Todo esto es cierto. Nuevamente, por si quieres leerlo completo y no los fragmentos como yo te los he mencionado, puedes encontrar esta conversación en la obra de los diálogos de Platón, específicamente en Hipias Mayor. Bien, ya tenemos 3 ejemplos, nos falta el cuarto, pero tranquila o tranquilo, para este ya he hecho un video.
Te voy a dejar aquí una tarjeta por si quieres verlo. El último, que es el que nos interesa, son las paradojas de Zenón de Elea, que a través del método dialéctico dejaba en ridículo a sus contrincantes con respecto a los temas del movimiento. Regresando al pensador que nos interesa, vamos a hablar de Empédocles. Este osado filósofo nace más o menos entre el 484 a.C. y el 481, en la ciudad de Agrigento. Los historiadores creen que murió más o menos entre el 424 y el 421 a.C. Aquellos que han investigado de su vida consideran que Empédocles tenía una personalidad bastante fuerte. Por desgracia, poco se sabe de su vida a pesar de la gran reputación que alcanzó. Según algunas fuentes, se dice que intervino varias veces en la vida política de su ciudad para evitar que la tiranía regresara como forma de gobierno. Su muerte desde el principio estuvo rodeada de varias leyendas, ya que tenía fama de dedicarse a varias cosas. Las más comunes, por decirlo así, eran la filosofía y la medicina, pero también tenía fama de ser considerado místico y taumaturgo. Un taumaturgo es una persona que se dedica a la magia o que es hacedor de milagros. Entre las leyendas que encierran su muerte, una de ellas afirma que Empédocles desapareció durante un sacrificio. Otros creen que se aventó al volcán Etna, en Italia. Y ahí terminó con su vida. Por desgracia solo tenemos fragmentos de sus obras, como prácticamente todos los filósofos de la antigüedad. Escribió un tratado sobre la naturaleza y un poema lustral. La explicación del mundo que nos da Empédocles evita caer en el panteísmo de los eleatas, que querían ver a la realidad, al mundo, como un solo ser. Algo en lo que sí está de acuerdo con Parménides de Elea es que tanto para Parménides como para él, el nacer o el morir es imposible. Es decir, venir de la nada o regresar a ella. Y con esto recordamos la máxima del padre de la metafísica: el ser es, el no ser no es. Por cierto, también tengo un video de Parménides, te lo voy a dejar aquí en esta tarjeta por si quisieras conocer más de él. Voy a citar un poco de algunas líneas de los fragmentos que se conservan de él para que veamos dónde se ve reflejado este pensamiento. No hay nacimiento de ninguno de los seres mortales, ni acaban con la funesta muerte. No hay más que mezcla y separación de lo que se había mezclado. El nacimiento no es sino una denominación usada entre los hombres. Entonces, nacimiento y muerte no existen. Esto que denominamos así es más bien un mezclarse y disolverse de sustancias que ya permanecían eternamente. Y estas sustancias son los 4 elementos que conocemos, que Empédocles les va a llamar las raíces de todas las cosas, porque estas 4 raíces ya eran eternas. Y otro aporte importante de él es que no ve solamente a una sola cosa como ese inicio, sino más bien a los 4 como provocadoras del cosmos. Y estos aportes de su filosofía van formando poco a poco la llamada concepción pluralista, alejándose del monismo que veía al principio en una sola cosa. Estos 4 elementos unidos dan origen a la generación de las cosas, y separados provocan su destrucción. Y bueno, según él, ¿qué cosa crees que sea lo que une o separa estos elementos? Estoy seguro que no te lo imaginabas. Lo atribuye al amor y al odio. Amistad y discordia, filia y neikos, son las causas de unión y separación de las cosas. Creo que a los historiadores, además de todas las cosas que se dedicaba, les faltó decirnos que Empédocles era poeta. Y bueno, según él, estas 2 fuerzas oscilan en momentos de dominio una y otra por momentos definidos. Y estos lapsos en donde uno domina y luego después el otro son regulados a través del destino. Y nuevamente dejemos que él hable. Una vez todas las cosas se juntan en uno por el amor, otra se separa cada una de las demás a impulsos del odio, de la discordia. Y ahora te lanzo otra pregunta, a ver qué responderías. ¿Cuál de los 2 crees, amor u odio, que son la causa del surgimiento del cosmos? Si dijiste que la amistad, pues Empédocles te pone un tache. Porque según él, el dominio del amor hace que todas las cosas queden compactadas en una esfera o también llamada uno, porque el amor genera la unión perfecta. De hecho, es curioso porque si analizamos las concepciones de Parménides, vemos que tiene relación con el ser esférico que él consideraba. Y bien, si crees que ganaste porque no dijiste amor y yo ya te comenté que no fue esa la respuesta correcta, pues déjame decirte que tampoco la discordia o el odio. ¿Por qué? Porque el odio, nuevamente viendo Empédocles, separa todas las cosas. Y ya habíamos comentado que si se separan todas las cosas, pues nada puede subsistir. Entonces, en automático, ninguno de los 2. ¿Cuál sería entonces la respuesta si solamente estas 2 fuerzas son las que andan oscilando una a la otra y ninguna de las 2 es la causante del surgimiento del cosmos? El cosmos, el universo que conocemos, nace en los lapsos en donde se da el paso entre el amor y el odio y viceversa, justo en ese intermedio. Estos periodos causan entonces un nacimiento progresivo, pero también una destrucción progresiva del cosmos. Quiere decir, según este pensamiento de Empédocles,
que justo ahorita estamos en ese intermedio en donde se daría el paso ya sea del dominio del amor o del dominio del odio. Y una vez que se concrete ese dominio, nuestro universo será destruido para nuevamente dar una nueva generación. Hubiera sido interesante que se hubieran rescatado algunos fragmentos en donde tal vez Empédocles nos hubiera dado la respuesta de lo que él pensaba o sobre lo que él pensaba acerca de cuántos universos ya habían existido, si es que llegó a preguntárselo. Y aquí hay algo interesante. Uno pudiera pensar, bueno, entonces la perfección de los 4 elementos se da al momento de que realizan la construcción del cosmos. Hay vida, surgen las cosas. Pero no, la verdadera perfección de los elementos se da solamente cuando él domina el amor. ¿Por qué? Porque están en la unión perfecta. Una vez que logran conjuntarse en el esfero. Después de ver su cosmología, otro aspecto interesante es la visión que tenía Empédocles acerca de las particularidades de los seres, cómo se constituyen los organismos, procesos vitales y procesos cognitivos. Por ejemplo, Empédocles creía que nuestro conocimiento de la realidad llegaba de la siguiente manera a nosotros. En las cosas, por ejemplo, esta taza, hay poros diminutos. De esos poros que tienen las cosas, surgen emanaciones que afectan a nuestros órganos y por lo tanto a nuestros sentidos, de manera que las partes similares de nuestros órganos reconocen las partes similares de las emanaciones provenientes de aquellas cosas y es como nuestros sentidos las captan. Con el conocimiento científico que tenemos en la actualidad, de pronto suena un poco ridícula su afirmación, pero vean cómo es interesante el desarrollo que progresivamente iba teniendo la filosofía respecto a las cuestiones de la naturaleza. Y con esta afirmación de él todavía permanecen los antiguos principios de sus predecesores, en donde decían que lo semejante atrae a lo semejante. Ya por último, en su poema Lustral, desarrolla concepciones órficas, que por cierto, otro video, por si te interesa conocer más de los misterios de los órficos. Y bueno, se presentaba como profeta de estas concepciones. Expresaba en los versos de aquel escrito que el alma fue arrojada del Olimpo, como una consecuencia de haber seguido la discordia. Y después de esto quedó a merced de un ciclo de nacimientos de distintas formas. Y aquí te muestro lo que dijo. De esto soy yo ahora, un desterrado y errante de los dioses, por haber puesto mi confianza en la loca discordia. Pues yo ya he sido en otro tiempo un muchacho, y una doncella, y un arbusto y un ave, y un mudo pez del mar. Lloré y me lamenté al ver un país desacostumbrado donde moraban el asesinato y el odio, y las razas de las demás divinidades funestas y tristes enfermedades y putrefacción y obras que no permanecen. Física, mística, teología, forman una unidad compacta en el pensamiento de Empédocles. Y ya nada más para cerrar. Una gran dificultad de su pensamiento es la siguiente. Según sus concepciones, todo en este universo es divino. Entonces no se entiende por qué el alma y el cuerpo, según él, pues van en contraste. Sí, en teoría tienen las mismas raíces. Solo el mismísimo Platón, años más tarde, o mejor dicho, siglos, se atreverá a intentar dar una respuesta. Ya hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. De igual manera, si no estás suscrito, te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que siga subiendo más videos. Nos vemos en la próxima.